Efectivamente, Byron, tenemos, como ya lo has mencionado bien, este estreno de La Túnica y también, pues, en esa sobriedad, la fuerza del tema eucarístico, que es claramente comprensible. Recordemos que al instituir la Eucaristía, Jesucristo dio ese momento de oración por excelencia que hasta el día de hoy tenemos en nuestra iglesia. La Eucaristía es lo más grande que tenemos, es la mejor oración. La Eucaristía, para todos aquellos que tenemos siempre la alegría de vivirla, es una celebración, es una fiesta también. Cada uno de los elementos que ella contiene posee una riqueza fabulosa. Podríamos pensar en 4 partes: los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y los ritos finales. Prácticamente 4 partes, pero 2 centrales como lo son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Lo que establece el Señor en un Jueves Santo es explicar prácticamente también lo que iba a suceder al siguiente día, su muerte. Esa Eucaristía celebrada allí en la cruz, ese ofrecimiento total. Realmente el Señor lo que hace un Jueves Santo es anticiparse, porque celebra una cena de Pascua cuando realmente eso se llevaba a cabo el sábado. Diferentes estudios y posturas para tratar de explicar por qué el Señor anticipa. Algunos han sostenido que había un calendario hebreo diverso y él siguió ese calendario. Otros, evidentemente, la lógica de que un Viernes Santo se entregaba tenía que anticipar ese momento de la institución de la Eucaristía. Así que es realmente toda una temática que también es muy bíblica, porque el Antiguo Testamento también tiene muchos elementos que ya son figura, se dice en la teología bíblica, son sombra de aquello que va a venir. Un pueblo hebreo que en el desierto, al salir de la esclavitud egipcia, recibe ese maná, ese pan bajado del cielo. Y haciendo alusión al texto bíblico que inspira el adorno de este Jueves Santo, en ese capítulo 6 de San Juan también el Señor va a decir: yo soy el pan bajado del cielo, no el que comieron sus padres y después murieron, sino soy el pan que da la vida eterna. Evidentemente es Jesucristo, ese pan que ha venido a darse, y realiza algo en la Eucaristía y a lo largo de la historia de la Iglesia, algo que solo Dios puede hacer. Se sigue dando, y en cada Eucaristía se vuelve a dar. Es un darse eternamente en ese pan eucarístico. Aquel pan del Antiguo Testamento fue para un pueblo en un tiempo preciso, mientras que la Eucaristía es para todos los pueblos y para todos los tiempos. Hoy pues la invitación a que no perdamos esa oportunidad de vivir esto que ya está anunciado en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, pues todavía más elementos. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, hablan de la institución de la Eucaristía. San Juan no habla de la institución de la Eucaristía, pero en ese capítulo 13 nos habla del lavatorio de pies, que es el que recordamos. Y al ver esta custodia, esta imagen, queremos saludar a todas las capillas de adoración perpetua que están presentes prácticamente ya en todo el país, en todas las diócesis. Hay alguna capilla de adoración perpetua, y motivar a aquellos adoradores que están inscritos, que tienen un horario, algunos en la madrugada, pero se acercan a adorar al Señor. Y es de recordar que hoy no es una tarde-noche para adoración, sino para acompañar al Señor en su agonía. Esa es la idea de los huertos, que también es otro elemento característico de nuestra Guatemala. Esos huertos
esos lugares donde se pone un copón, pero los sagrarios quedan totalmente vacíos porque el Señor está en su agonía y en los pasos de su muerte, Byron. Y vemos también unas palomas que acompañan el anda, anturios con ese color rosa y desde luego sus hojas en verde, que le dan una combinación preciosa al anda. Vemos también la custodia presente porque es un elemento eucarístico. Y algo interesante, este signo de la Eucaristía, que acompaña normalmente las procesiones eucarísticas, de manera especial el Corpus, llamada Ave Fénix también, allí custodiando las andas. Y hay que hacer notar que va a la custodia, desde luego no va allí el Señor como una hostia consagrada, sino es el elemento ornativo. Vemos ese letrero que dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, ese vivirá para siempre, permanece en mí y yo en él. Y la imagen consagrada de Jesús de Candelaria. En la parte de atrás, un baldaquino bellamente elaborado con la custodia, como decíamos. Entonces es un elemento, tal como decía, unos elementos, tal como decía el padre Manuel, que recogen esa cita bíblica de San Juan 6, versículo del 52 al 59. Entonces yo podría decir que es un tema no solamente que es eminentemente eucarístico, sino propio del Jueves Santo. Además, esas parras y el trigo también, que son igual elementos que nos hacen acercarnos cada vez más a la Eucaristía. Efectivamente, y el cáliz también nos hace pensar en aquel cáliz que el Señor toma. También nos hace pensar aquel texto bíblico donde los discípulos preguntan: ¿cómo hacemos para estar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Y Jesús pregunta: ¿serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Y era ese cáliz de la pasión, de la muerte. Y estos dos hermanos responden: sí, estamos dispuestos. Efectivamente, ellos también morirán de una manera violenta. Así que el cáliz nos hace pensar en aquellos textos bíblicos, en Jesús que va a beber el cáliz de la pasión y de la muerte, que abraza su cruz. Hoy también queremos invitarles, amigas y amigos televidentes, a que en medio de las dificultades, vicisitudes, podamos abrazar nuestra cruz. Podamos, como estos hermanos cucuruchos, que muchos de ellos viven realmente un momento de oración en su turno, que realmente convierten en algo espiritual, que también nosotros en estos días grandes podamos asumir el llevar nuestra cruz, el seguir adelante con espiritualidad y fortaleza.